Bienvenidos. Hoy vamos a continuar resolviendo otros 4 ejercicios sobre la derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. La primera función que vamos a derivar es y igual a e elevada a la 1 entre x cúbica. Vemos primeramente que se trata de una función exponencial de base e y que el exponente no es solamente la x, sino una función de x a la que le llamamos u. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de la derivada de e a la u. La fórmula de la derivada de e a la u dice que es e a la u por la derivada de u, donde u es esta expresión que está en el exponente, 1 entre x cúbica. Vamos entonces a aplicar la fórmula. Y', la derivada de la función y, va a ser igual a e a la u. Y e a la u pues es e elevada a la 1 entre x cúbica, porque u es 1 entre x cúbica, ¿ok? Eso multiplicado por el de u, ¿sí? Aplicando la fórmula, dice que es e a la u por la derivada de u. Entonces nos queda e a la u por la derivada, y la vamos a dejar indicada aquí, la derivada de u, pero u vale 1 entre x cúbica. No tenemos una fórmula directa para derivar una expresión como esa, 1 entre x cúbica, pero esta x cúbica que está en el denominador la subimos al numerador como x a la menos 3. Y para eso sí hay fórmula. Es la fórmula de la derivada de x a la n. Entonces voy a reescribir esto y voy a pasar esa x cúbica que está en el denominador, la voy a pasar al numerador. Lo demás lo voy a ir dejando igual. E a la 1 entre x cúbica, que multiplica a la derivada con respecto de x a la menos 3, pasando la x al cubo que está en el denominador, la pasamos al numerador. La voy a poner entre paréntesis para ser un poco más explícito ahí. Esta es la derivada que vamos a calcular. Entonces, lo demás me sigue quedando igual. E elevada a la 1 entre x cúbica, y ahora eso va a ir multiplicado por lo que resulta de esta derivada, que es la derivada de x a la n. ¿Cómo se deriva x a la n? Se baja el exponente, que es en este caso menos 3, se escribe la x y se le resta 1 al exponente. Como el exponente es menos 3 menos 1, pues me queda menos 4. Ya terminé de derivar, ya está derivado. Pero vamos a reescribir esto para que quede de una manera pues más estético, ¿no? Aquí hay un menos 3, lo voy a pasar al principio multiplicando, es una constante. Y esta expresión x a la menos 4 la voy a pasar al denominador con exponente positivo. Me va a quedar x a la cuarta potencia, pero en el denominador. Y esto, donde está la expresión exponencial, pues la voy a dejar ahí en el numerador, de manera que reescribiendo toda esta expresión me va a quedar menos 3 que multiplica a e a la 1 entre x cúbica, y en el denominador únicamente la x elevada a la cuarta potencia, x a la 4 con exponente positivo ya, una vez que lo pasamos al denominador. Y este es el resultado de esa derivada. Bien, vamos a resolver el segundo ejercicio. Vean que esta función que vamos a derivar es una suma o resta de funciones. Entonces, independientemente del tipo de función que sea cada una de ellas, se trata de una suma o resta. Entonces, primero voy a aplicar la regla básica de la suma o resta de funciones. De manera que la derivada de la función g, o sea, g' de x, me va a quedar primero la derivada de la primera expresión, la derivada de, vamos a dejarlo indicado, la derivada de 5 a la x, es la primera. Luego, menos
menos porque aquí tengo un menos, es una resta, menos la derivada de esa segunda expresión, que es la derivada de 5 a la menos x. Y finalmente, más la derivada de la última expresión, de la tercera expresión, sería la derivada de 7 elevado a la 2x, 7 a la 2x. Ya apliqué en este caso la regla básica de la suma o resta de funciones. Ahora sí, voy a derivar cada una de estas expresiones y vemos que las tres expresiones son funciones exponenciales. En el primer caso, la base es solamente el 5, entonces es la derivada de a la x. Vean que el exponente es x. La derivada de a la x, aquí está la fórmula, es a la x por el logaritmo natural de a. Entonces, esa derivada me va a quedar de la siguiente manera. La primera, a la x, o sea, 5 a la x, ¿sí? A la x por el logaritmo natural de a. O sea, aquí va a ir por el logaritmo natural de 5. Vean que a es igual a 5 en esa primera expresión. Luego, menos la siguiente derivada. También es exponencial y la base también es a, en este caso 5. Pero el exponente no es x, el exponente es menos x. Entonces, voy a aplicar aquí la derivada de a la u. Aunque solamente sea como exponente un menos x, ya no es x, entonces ya es u, ya es una función de u. ¿Qué dice la derivada de a la u? Acá está. Es igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u. Entonces, me va a quedar a la u, o sea, 5 a la menos x, por el logaritmo natural de a, que es 5, y por la derivada de u, o sea, por la derivada del menos x, ¿sí? Del exponente que tiene la base, que es 5. Y finalmente, más la última derivada, la derivada de 7 a la 2x. Otra vez vamos a aplicar la misma fórmula de a la u, solo que ahora la a vale 7 y la u es la función 2x. Entonces, ¿a qué es igual? Dice que es a la u, o sea, 7 a la 2x por logaritmo natural de a, logaritmo natural de 7, que es la base, y finalmente por la derivada de u, por la derivada de la función u. La función u es 2x. Ya está. Ya están aplicadas las fórmulas, en este caso las fórmulas de las derivadas de funciones exponenciales. Pero aquí están pendientes una derivada y otra derivada. Vamos a resolver esas derivadas primeramente. Entonces, g' de x nos va a quedar, esta parte de aquí queda igual, no hay nada que moverle ahí. 5 a la x por el logaritmo natural de 5. Luego, menos, voy a dejar esto igual, 5 a la menos x, que multiplica al logaritmo natural de 5 y que multiplicará a la derivada de menos x. La derivada de menos x es menos 1, porque este signo menos se saca de la derivada y entonces me va a quedar menos la derivada de x. Y la derivada de x es 1, entonces me queda menos 1. Y finalmente, el último término, me queda 7 a la 2x por el logaritmo natural de 7 por la derivada de 2x, y la derivada de 2x es 2. Ya terminamos de derivar, pero nos falta simplificar un poco esa expresión. Ya está derivado, ¿ok? Ya terminamos la derivada. Vamos a simplificar el resultado y a expresarlo, pues digamos que de una manera más estética, ¿no? Dándole un poquito más de orden a esa expresión.
la derivada, ya para terminar, g' de x nos va a quedar este primer término, lo dejamos así tal cual, 5 a la x por el logaritmo natural de 5. Luego, aquí en este segundo término hay un signo menos aquí y acá hay un signo menos, hay un -1 también multiplicando, entonces me va a quedar positivo, ¿sí? Más 5 a la menos x por el logaritmo natural de 5. Ya está ese segundo término. Y en este tercer término hay un 2 al final multiplicando y lo voy a pasar al principio. Todo me queda positivo, ¿sí? Me va a quedar más 2 que multiplica al 7 elevado a la 2x por el logaritmo natural de 7. Y este es el resultado para esta derivada. Bien, vamos a pasar a hacer los dos ejercicios más. La siguiente función que vamos a derivar dice g de x igual a logaritmo natural de x cuadrada más 1. Es un logaritmo natural, pero esta expresión que está aquí entre paréntesis, pues no es x, es una función de x a la que le llamamos u. Entonces la fórmula que vamos a usar es esta, la derivada del logaritmo natural de u. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo natural de u? Es igual a la derivada de u entre u. Entonces g' de x nos va a quedar igual a, en el numerador va la derivada de u, la voy a dejar indicada. Derivada con respecto de x de u, o sea, de x cuadrada más 1. Y en el denominador, lo único que va en el denominador es u, o sea, el mismo x cuadrada más 1. Eso va en el denominador. Ahora vamos a derivar. Vamos a derivar en el numerador. ¿Qué nos queda en el numerador? La derivada de x cuadrada más 1. Pues es la derivada de x cuadrada, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. Entonces, así nos queda el numerador. Y en el denominador voy a tener el x cuadrada más 1. Y eso es todo lo que hay que hacer. Esa es la derivada para esa función. Vamos a pasar a la última que vamos a resolver hoy. Vamos a derivar la función f de x igual a logaritmo base 2 de raíz cuadrada de x. Es un logaritmo base 2. Vamos a usar la fórmula del logaritmo base a. Pero vean que el argumento del logaritmo no es x, es x a la 1/2. Entonces es u, no es x. Voy a usar entonces la fórmula de logaritmo base a de u, donde a es igual a 2 y u es igual a la raíz de x. Entonces, aplicando esa fórmula, f de x, f' de x, la derivada de la función f de x, va a ser igual a, aplicando esa fórmula, dice que arriba va la derivada de u, o sea, la derivada con respecto de x de la función u, que viene siendo la raíz de x, ¿sí? Pero la raíz de x la puedo expresar como x a la 1/2, ¿sí? Porque está dentro de una raíz, x a la 1/2. La convierto a exponente fraccionario para aplicar la fórmula de la derivada de x a la n. ¿Ok? Eso es lo que va en el numerador, la derivada de u con respecto de x. Y en el denominador tenemos el producto de u por el logaritmo natural de a. Entonces, u va a ser la raíz de x, eso es u, por el logaritmo natural de a. Y a vale 2. Vean que es la base del logaritmo, ¿sí? A vale 2. Entonces tenemos que resolver la derivada que está en el numerador. Es la derivada de x a la n. ¿Cómo se deriva x a la n? Se baja el exponente, que es 1/2, se escribe la x y se le resta 1 al exponente. Como tengo x a la 1/2, a 1/2 le resto un entero. Voy a poner aquí, vean, al 1/2 le resto un entero que son 2/2
Entonces me queda 1/2 menos 2/2, me queda menos 1/2. Y ese es el exponente ahora de la x, menos 1/2. ¿Sí? Eso es en el numerador. Y en el denominador me va a quedar lo mismo. ¿Sí? Raíz de x por el logaritmo natural de 2. Ya está derivado, esa es la derivada, pero vamos a reacomodar términos para simplificarlo. Vean, a ver, esta x que está a la menos 1/2, la puedo pasar al denominador como x a la 1/2 o como raíz de x. Y al multiplicarse por esta raíz de x por raíz de x, me va a quedar x, ¿sí? Porque hagan de cuenta que tengo x a la 1/2 en el denominador, esto es x a la 1/2, y aparte voy a bajar la x a la menos 1/2, la voy a bajar como x a la 1/2 también. Le voy a cambiar el signo al exponente. Entonces voy a tener x a la 1/2 por x a la 1/2, los exponentes se suman y me queda x a la 1 o x a la 2/2, que es un entero. Por eso me queda solamente una x en el denominador. Este 1/2 lo expresaré así. Vean, 1 y el 2 abajo. Ahí está el 1/2. Solo que ese 1 lo voy a poner a la mitad, lo voy a poner más al centro, porque no va a haber nada más ahí arriba. Y todo eso abajo, el 2x, va a multiplicar al logaritmo natural de 2. Y este es el resultado para esa derivada. Así de fácil.